todos, este es un video que he querido hacerles para mostrarles un poco cómo realizar o cómo exportar un mapa desde ArcGIS. Todos los elementos que vamos a ver en este momento los vamos a hablar más en la clase de cartografía, pero quiero que este sea un corto video de cómo hacer un mapa. Entonces, lo que tengo aquí en esta ventana de ArcGIS son 4 capas específicamente. Voy a apagarlas para que las veamos una por una. La primera capa es una selección de UPZs, que son divisiones dentro de la ciudad de Bogotá. Tengo esta capa de UPZs, tengo esta capa que realicé de el área aferente de las ciclorrutas que se presentan o que tenemos en la ciudad de Bogotá al día de hoy, es decir, 25 de abril del 2020, esto incluyendo las ciclovías temporales a causa de el COVID-19. Adicionalmente, tengo la malla vial de Bogotá y por último, tengo la red de bicicletas. Esta capa que tengo acá de el área de influencia de las ciclovías y ciclocarriles y toda la infraestructura ciclista de la ciudad, lo realicé a través de herramientas de análisis de redes que vamos a ver un poco más adelante en la clase. Entonces, fíjense que si yo tengo todas estas capas y las prendo una sobre otra y cambio un poco el orden, pues no es algo que se va muy chévere en el momento de hacer un mapa. Entonces, la idea de este video también es lograr que veamos cómo aplicamos algunas de las herramientas que ya vimos para producir un buen mapa. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es, a mí por el momento no me sirve la división de pesetas, pero sí me sirve la forma de la ciudad para ejecutar o para realizar el mapa. Algo muy importante es que ustedes antes de hacer el mapa piensen qué es lo que quieren transmitir en el mapa. Yo, en mi caso, quiero transmitir cuál es el área de influencia de toda la cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá para esta época de pandemia. Entonces, hay varias cosas que quiero hacer. Lo primero es, no quiero la división por UPZ, sino quiero solamente la forma de Bogotá, esa área urbana. Entonces lo que voy a hacer es a través de Dissolve, recuerden que esta herramienta ya la vimos, vamos a Geoprocessing, Dissolve, y le voy a seleccionar la capa de UPZs. No quiero disolverla por ningún campo, simplemente quiero que quede un solo polígono. Entonces le voy a decir que OK. Él empieza a ejecutar la herramienta y otro punto importante dentro de este mapa que quiero hacer es que si se fijan, y al nosotros prender la red de Bogotá, fíjense que vamos a tener todo tipo de vías en toda la ciudad y en realidad yo solo quiero las que son de carácter urbano. Entonces para esto, ya terminó el Dissolve, fíjense cómo quedó. Voy a hacer un clip de la red de Bogotá, ¿cierto? La red va a ser mi masa y como la forma urbana de Bogotá o la parte urbana de Bogotá va a ser mi cortador, como se los explicaba en clase. Entonces, voy a generar este clip donde me va a resultar todas las vías dentro de esa malla vial de Bogotá que están en la parte urbana de la ciudad. Entonces, lo siguiente que yo quisiera hacer, fíjense que ya tenemos la red que está en la parte urbana de Bogotá. Yo puedo hacer dos cosas. Lo primero es que empiezo a ubicar las capas que yo quiero ver de acuerdo con el orden que yo quiero. Entonces, lo primero que yo quiero es que en la parte más baja esté la forma de Bogotá, seguido por la red, que está cortada, ¿sí?
Entonces la voy a bajar aquí. Y por último, la red de cicloinfraestructura. Las demás las voy a mandar a la parte de abajo para que no se vean, ¿sí? Pero fíjense que si yo prendo todas estas capas, Red Bici y Red Bogotá tienen el mismo color, entonces no se van a diferenciar. Para esto voy a ponerle un color mucho más bajito a la malla vial de Bogotá, es decir, un tono gris. Para esto pueden hacerlo de dos formas. Lo primero es en este icono de acá abajo, pueden hacer clic ahí y les va a seleccionar o les va a pasar, les va a mostrar una ventana. Voy a pasarla aquí a este lado. Una ventana donde van a poder seleccionar el color que quieren. Yo quiero ponerle un tono gris al 20%. ¿Listo? Entonces fíjense que esto ya nos cambia totalmente cómo se va a ver nuestra malla vial. Ahora, este color amarillo puede no ser el mejor que nos sirva para el propósito de este mapa. Entonces, podemos hacer dos cosas. Lo primero es, podemos generar otro color, ¿sí? O podemos aplicarle una transparencia para que él se vea un poco más, un poco menos intenso ese color. Entonces, probemos si le ponemos un gris del 10%, cómo se ve. Puede que este gris, eh, lo podamos poner un poco transparente. Entonces para esto nos vamos a ir aquí en la capa, clic derecho, propiedades. Y en propiedades, fíjense que en display aparece un porcentaje de transparencia, es decir, qué tan transparente quiero yo que sea la capa. Este va de 0 a 100, vamos a intentar con un 30%. ¿Listo? Bien, entonces yo creo que lo mejor es subirle un poquitico a nuestro gris de las vías. Bien, entonces ya tengo mis vías, ya tengo mi cicloinfraestructura, entonces quiero utilizar esa área de influencia. Entonces, esta debe estar entre la cicloinfraestructura y la malla vial. Y si la prendo, va a ser algo así. Si dejamos ese color, va a ser muy, muy fuerte. Entonces, lo que les propongo es que cambiemos el color de esta área. Si nosotros vamos a la tabla de atributos de esta capa, vamos a tener que son áreas de influencia entre 0 y 250 metros, 250 metros y 500, y entre 500 y 1000 metros. Entonces, yo les recomendaría utilizar distintos colores para identificar estas áreas. Es decir, nos vamos a ir con clic derecho a propiedades. En simbología, le vamos a decir que nos genere por categorías. Le voy a decir to break, que es el atributo que nos da el cambio de categoría. Le decimos añadir todos los valores. Entonces vean que vamos a tener 250, 500 y 1000. Estos colores de nuevo son un poco fuertes. Entonces yo les propongo que utilicemos una escala de verdes. Esta escala de verdes de nuevo es un poco fuerte. Entonces intentemos ponerle una transparencia del 50%. Entonces les decía, vean que estos colores son un poco fuertes. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el color. Entonces para cambiar el color nos vamos de nuevo a simbología,
hacemos doble clic, ¿sí? Y acá nos va a aparecer una ventana como la que ya habíamos visto. Entonces, nosotros podemos ajustarle el color de tal manera que no sea un verde tan intenso. Aquí podemos hacerle con HSB, con CMYK2 o con RGB. Es diferente clasificación de colores. Y lo podemos ajustar para que el color no sea tan fuerte. Vamos a ponerle un poco más aquí, que no sea tan... quizá un poco más, a ver, nosotros podemos ir mirando cómo lo queremos. De pronto este está muy oscuro, podemos cambiarle. Aquí le seleccionamos un verde, más o menos, y ponemos algo así. Vamos a aplicar, a ver. Entonces necesita un poquito más de oscuridad. A ver. Bien, bueno, fíjense que ya tenemos unos colores apropiados. Y podemos hacer dos cosas. Lo primero es que yo quisiera darle un poco más de color al borde de nuestra ciudad. Entonces, en el color le voy a poner que por favor esté en un gris al 70%. De pronto al 80% nos quedaría bien. Fíjense que esto es de ir probando, ir mirando cuál queda mejor. Listo. Creo que ya está bien. Entonces, fíjense que yo ya tengo mi ciudad, mi red vial, mi área de influencia y mi ciclo infraestructura. Y yo quisiera ya generar la exportación de este mapa o generar el mapa como tal. Entonces, para esto, recuerden que habíamos visto que hay dos vistas en esta parte del área de datos, que es el Data View y el Layout View. Entonces me voy a ir al Layout View. Entonces, para esto, aquí yo me tengo que asegurar en Change Layout que yo quiero en tamaño carta, entonces le voy a decir Portrait. Listo. Y él me va a dar un área con respecto a este. Entonces yo voy a agrandarlo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí fíjense que nosotros tenemos nuestro mapa de tal manera que se ve muy pequeño. Nosotros podemos hacer el zoom si utilizamos esta herramienta de zoom in y seleccionamos nuestros datos. ¿Sí? De nuevo lo queremos un poco más, con un poco más de zoom. O nosotros podríamos 180.000. Fíjense que esto también varía, la escala también varía a medida que le vamos dando le vamos aumentando el zoom en el mapa. Entonces también podemos ajustar la posición de nuestros datos, ¿sí? Y aquí yo ya podría decir, listo,
esto más o menos tiene los colores que yo quisiera, eh, tiene la información que yo quiero. Entonces hay dos opciones aquí. Entonces lo primero es empezar a insertar todos los elementos dentro del mapa. A mí me gusta poner todo siempre como a 1 centímetro de los bordes. Ya son como detalles de fina coquetería que yo llamo, que, que depende de el gusto personal de cada persona y que decide dónde los quiere poner o no. Yo, ya vamos a ver los que me gusta utilizar. A mí en general no me gusta ponerle título a los mapas, porque siento que debería transmitir el mensaje solo con los elementos básicos del norte, la escala y las convenciones. Entonces vamos a ver cómo introducir estos. Fíjense, como les decía, en nuestra parte cuando tenemos el Data View, aquí en insertar tenemos varios elementos que no están disponibles, pero en el momento que nosotros pasamos al Layout View, ya vamos a poder insertar todos estos elementos. Entonces tenemos el título, si queremos textos dinámicos, ¿sí? Leyenda o convenciones. Entonces vamos a poner las convenciones. Él automáticamente cuando usted le selecciona que quiere las convenciones, él les va a poner el nombre de las capas que están o las capas que tienen prendidas en este momento. Ustedes pueden decir insertarlas o no. Yo, por ejemplo, no quiero que se me muestre el borde, o sea, que cuente la capa de el área urbana de Bogotá. Simplemente quiero dejarla así. Entonces le pongo siguiente. Entonces, ¿cómo le queremos poner al título de estas convenciones? Pues convenciones. Convenciones. Como no estamos o trabajando con colores tan fuertes, yo les recomiendo que utilicemos un gris al 80% y el tipo de letra que ustedes quieran durante todo en todas las convenciones. A mí me gusta trabajar con Calibri. Listo. Siguiente. Si quieren que tenga borde, si no quieren que tenga borde. Yo generalmente lo pongo sin borde y con color blanco, pero eso lo vamos a ir ajustando. ¿Listo? Finalizar. Bueno, ahí le damos unos. Entonces, aquí hay dos cosas. Fíjense que él nos muestra los nombres de las convenciones tal como aparece el nombre de las capas. Entonces para esto es muy importante que tengamos el nombre de las capas adecuados. Entonces aquí si ustedes ponen F2 él les deja cambiar el nombre. Entonces vamos a ponerle ciclo infraestructura. Listo. Service area, entonces le ponemos área de influencia. Listo. Voy a poner aquí ciclo infraestructura 250 y este le vamos a poner malla vial de Bogotá. Malla vial de Bogotá. Entonces, no necesariamente, él les va a poner las convenciones de acuerdo a el orden de las capas que ustedes tengan, pero ustedes pueden cambiarlas. Entonces, si le hacen doble clic o clic derecho y propiedades, ustedes pueden seleccionar el orden en que quieren que presente las capas. ¿Listo? Aquí ya lo cambié.
Em, y lo otro que quería hacer es que fíjense que nosotros tenemos que estos títulos de área de influencia, cicloinfraestructura, están muy negros, entonces nos generan que nuestra atención se vaya ahí. Lo que no queremos es que se vea disparejo con el resto del mapa, entonces vamos a generar en ítems, área de influencia, le vamos a decir que el layer name, fíjense que nos pone el qué tipo de letra, entonces le va a poner Calibri, que es el que estamos manejando. Entonces al aplicar ya cambia, ¿listo? Y el título también se lo va a cambiar, se lo va a cambiar a Calibri. Listo, a ver. Tienen que fijarse que esté en la capa que es. Y Calibri. Listo. Aquí creo que es un poco más claro. Si nosotros le ponemos área de influencia, cicloinfraestructura, a nosotros le podemos poner 250 menor a 250 metros, entre 250 y 500 metros. Entre 500 a 1000 metros. ¿Listo? Ahora, hay otros elementos que podríamos insertar. El primero es nuestra flecha que nos indica hacia dónde está el norte. Hay varias que podemos utilizar, depende del gusto de cada uno. Fíjense que tenemos rosas de los vientos, tenemos solo norte así. No, voy a utilizar este. Entonces lo que voy a hacer es insertarlo. Fíjense que está aquí en este. Voy a ponerlo acá. Y reducirle un poco su tamaño. Listo. Bien, y lo último que quisiera insertar, a este también ustedes podrían cambiarle su color si quisieran, para que fuera un poco más, no tan fuerte. Lo voy a poner en el gris 80%. Vean que ya genera como un impacto visual un poco más agradable. Y eh, la escala pueden hacerlo en texto o una barra de escala. A mí me gusta una barra de escala. Y en propiedades, para esta barra de escala, aquí en propiedades, ustedes les pueden dar el número de divisiones y de subdivisiones. Yo le quiero poner 2 y 2. Y las unidades que ustedes quieren, kilómetros. Y le pueden poner km únicamente o kilómetros. ¿Listo? Y ok. Entonces pueden, perdón, pueden reducirle su tamaño un poco. Pueden cambiar también el color para, de nuevo, que no sea, no sea muy fuerte para los colores que estamos utilizando. Entonces aquí el texto le ponemos que sea un color 80, la barra sea un color 80, ¿listo? Lo otro que les había dicho era si queríamos poner
borde a las convenciones o no, pero creo que así el mapa se está viendo bien. Entonces, lo último que nos queda es generar o exportar el mapa. Entonces, para esto, en File, Export Map, le vamos a decir que nos exporte el mapa en PDF o en JPG. Ustedes deciden y deciden también la calidad. En este caso, hagámoslo en JPG y digámosle que queremos a 350. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer en descargas. O bueno, en documentos, hagámoslo. En documentos y le voy a decir área, influencia, ciclo, infraestructura. ¿Listo? Va a decir guardar. Y él me va a exportar el mapa. Entonces nos vamos a ir a buscarlo. En teoría está en documentos. ¿Listo? Entonces área, influencia, ciclo, infraestructura. Y este va a ser el mapa. Bueno, aquí tenemos dos cosas. El borde, fíjense cómo salió. Entonces podemos hacer un poquito más reducido el borde para que salga aquí. O lo podemos hacer así, lo volvemos a exportar. O, o simplemente le vamos a decir que, no lo queremos, que lo queremos sin borde. Entonces para esto le decimos propiedades. En frame le decimos que nos ponga sin borde, sin ningún borde. ¿Listo? Entonces aquí ya no vamos a tener borde y le decimos export map, área, infraestructura, ciclo, infraestructura 2. ¿Listo? Y él va a volver a generar y a exportar ese mapa. Entonces fíjense que así quedó nuestro mapa. Si ustedes quieren que sea un poco, que se vea, que tenga más calidad y demás, pueden utilizar, eh, por ejemplo, si yo me acerco un poco, fíjense que la calidad depende de qué tanto yo me acerque. Si ustedes quieren más calidad cuando se acerquen y demás, en el parámetro de calidad que hacemos que seleccionamos cuando exportamos el mapa, aquí le ponemos que la resolución sea mucho mayor. ¿Listo? De nuevo, cada uno de estos elementos del mapa pueden ser a su gusto. Ustedes son los que deciden cómo presentar los mapas. Yo en este caso lo hice así. Probablemente si le ponemos borde queda un poco mejor. Bueno, le podemos mejorar varias cosas, pero básicamente esta es la forma en que podríamos hacer un buen mapa, seleccionando buenos colores y transmitiendo el mensaje que queremos a través de los elementos y colores que tenemos en este mapa. ¿Listo? Gracias por ver este video y no duden en contactarme si tienen alguna duda.